Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Volvemos nuevamente a esta reflexión en torno a la liturgia de la palabra de este domingo, concretamente del domingo 24 del tiempo ordinario. Hoy quisiéramos, a partir de esta liturgia de la palabra, hablar sobre dos puntos concretos, sobre el rencor como una enfermedad no solamente de nuestra mente, de nuestra psique, sino también de nuestro espíritu, y al mismo tiempo el antídoto que Jesús nos propone, que la palabra de Dios nos propone para esta enfermedad espiritual, que es el perdón. Sin duda, salir del rencor no es fácil para ninguno de nosotros, sobre todo cuando las heridas son muy profundas y muy difíciles de digerir y superar. Pero el Señor nos ayuda siempre con su gracia. Les invito a que nos coloquemos en las manos del Señor antes de hacer esta reflexión y de meditar a través de esta temática y de estas luces que nos da la palabra de Dios a través de la liturgia de este 24 domingo del tiempo ordinario. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, manda tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Comenzamos leyendo el texto de la primera lectura, que es el que más luces nos lanza de la temática del rencor. El texto de la primera lectura de este 24 domingo del tiempo ordinario está tomado del libro del Eclesiástico, en el capítulo número 27 y versículo 33. También del capítulo 28 en sus primeros 7 versículos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Hasta aquí el texto de la primera lectura, que nos habla, como ya nos podemos fijar, muy bien del tema del rencor. Bueno, hay que decir que el rencor en muchas ocasiones se le toma como una especie de estado de nuestra mente, de nuestro estado afectivo también. Psicológicamente podríamos hablar del rencor como esa situación, ese estado que afecta toda nuestra conducta, nuestro comportamiento humano. Pero si bien es cierto el rencor es eso, hay que también decir que la fuente más radical del rencor no se ubica en el estado psicológico, en nuestro mundo afectivo, en nuestra realidad afectiva, sino que tiene una raíz más honda, y es el espíritu. Por eso es que decimos que es una enfermedad espiritual, el rencor. Tiene que ver también con nuestro grado de orgullo, de soberbia, de vanidad, que quizás no hemos trabajado también, de nuestras heridas no superadas. Por eso nos sentimos lastimados, y cuando alguien nos hace algo, claro, eso nos duele más, y por eso el rencor y el resentimiento se acrecientan en nosotros. Por eso, si bien es cierto que el rencor se puede tratar desde una perspectiva psicológica, es necesario ir a la raíz más profunda, más honda, que es siempre espiritual. Por eso vamos a advertir qué características, qué recomendaciones nos hace la palabra de Dios, concretamente la primera lectura que está tomada hoy del libro del Eclesiástico. En primer lugar, la lectura, hemos dicho, está tomada del capítulo 27 y capítulo 28 del libro del Eclesiástico. En un primer momento se tipifica, por medio de la palabra de Dios, al rencor como un pecado. De hecho, dice, el pecador
se aferra al rencor. ¿Por qué? Porque es un pecado. El pecador se aferra a aquello que es pecado. Pues bien, en Eclesiástico 27:33 se nos dice: cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. Cosa abominable es el rencor y también la cólera. ¿Por qué abominable? Porque afea nuestra belleza espiritual, porque afea nuestra condición humana, porque va destruyendo todo aquello que Dios quiere edificar a través de su gracia en nosotros. Por lo mismo, si el rencor no es solamente un estado psicológico o afectivo, sino que ante todo es un pecado, lo que se nos quiere indicar es que no basta para poder superarlo a perfección o a plenitud, o para poder superarlo pues en un grado más o menos básico en nuestra vida, solamente la terapia psicológica. Es necesario ante todo recibir la gracia que viene de Dios, porque el pecado y los efectos o consecuencias que Él tiene en nuestro espíritu y en nuestra vida, solamente lo puede limpiar y lo puede erradicar en último término la gracia de Dios, la presencia de Dios en nuestro ser. Por eso necesitamos ser sanados por el Señor. Esto es lo que quiere indicarnos en otros términos esta palabra de Dios del libro del Eclesiástico 27:33. Al constituirse el rencor como un pecado, no basta solamente nuestro esfuerzo, nuestra lucha, sino que necesitamos la ayuda de la gracia de Dios para sanar nuestra herida, para sanar nuestro corazón. Por otra parte, también se nos dice otra cuestión en este texto de Eclesiástico, que Dios castiga al vengativo. En Eclesiástico 28, versículo 1 se nos dice: el Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Rigurosa cuenta de sus pecados. ¿Por qué? Porque a la larga el rencor no atrae la solución, sino que empeora la situación, porque a la larga el rencor no atrae la gracia de Dios, sino su castigo. ¿Y cuál es el castigo? Que Dios nos deja solos, solo a nuestra decisión, porque nosotros nos erigimos como jueces de los demás. Si bien es cierto que hay que defender nuestra dignidad, que hay que también luchar por nuestra propia justicia, de hecho, el Señor está de acuerdo con eso. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, dice Mateo 5 en las bienaventuranzas. Sin embargo, hay que entender que en ocasiones lo más prudencial es no reclamar. Lo más prudencial es buscar más bien que Dios nos sane en nuestro corazón, en nuestro interior. No siempre vamos a estar reclamando todo lo que nos hacen, sino que en ocasiones es necesario dejarle el juicio a Dios. Dejarle el juicio a Dios, porque de lo contrario, en aras de la justicia, podemos rozar la venganza, o mejor dicho, convertirnos en vengativos. ¿Por qué? Porque el rencor nos hace vengativos. El rencor nos quita la posibilidad de realmente hacer justicia a nuestra propia dignidad y a nuestra propia vida, sino que nos convierte en seres vengativos, porque el rencor hace que nuestra mente se oscurezca, que nuestra voluntad se dirija por derroteros, por rumbos pues equivocados. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a tener presente que Dios va a castigar al vengativo, y el vengativo casi siempre se venga porque tiene rencor. Por otra parte, siempre en el texto de la primera lectura de este 24º domingo del tiempo ordinario, se nos presenta ya como una especie de consejo. Aparte de habernos dicho de que el rencor es un pecado, que el rencor también Dios lo castiga, se nos dice que hay una salida, y esa salida es el perdón. Eso queda plasmado en el texto de la primera lectura y lo va a remarcar Jesucristo también con su consejo y también con la parábola que nos va a narrar en el texto del Evangelio de hoy. Pero antes, centrémonos un poco más en este texto de la primera lectura. Por ejemplo, perdonar para que Dios pueda perdonarnos a nosotros es clave para no solamente recibir el perdón de Dios, sino para liberarnos del rencor que puede llegar a anidar en nuestro interior. Esto queda manifestado de diverso modo en el texto de la primera lectura. Por ejemplo, en Eclesiástico capítulo 28, versículo 2, se nos dice:
perdona la ofensa de tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán todos tus pecados. Lo mismo también dice, pero con otras palabras, Eclesiástico 28, versículo 4. El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Por otra parte, el texto de Eclesiástico 28:5 nos dice, cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Con estas distintas maneras, la palabra de Dios a través del libro del Eclesiástico nos lanza esta gran luz, podríamos decir. Si queremos liberarnos del rencor, un camino sabio y prudente va a ser el perdón al otro. Otro detalle interesante que nos aporta el texto de la primera lectura de este 24º domingo del tiempo ordinario respecto al rencor es que el rencor impide la buena salud. Nos enferma, no solo en el ámbito espiritual, sino en todas las dimensiones humanas, porque el rencor no solamente afecta a nuestro espíritu. Por eso las enfermedades del alma, del espíritu, son las más tremendas, porque van a ir afectando todas las demás dimensiones inferiores que están por debajo de ella. Por eso en el texto de Eclesiástico capítulo número 28, versículo 3, leemos, si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Es una pregunta que está indicando en el fondo su respuesta. No, no se la puede pedir y la salud no va a venir. ¿Por qué? Porque el rencor enferma el alma, enferma toda nuestra existencia. Tener rencor es no solamente pues tener un pecado, sino tener también una situación que puede ir desmejorando toda nuestra buena salud. Por eso en el libro del Eclesiástico también se nos plasman algunas recomendaciones de índole espiritual y humana. Concretamente las vamos a resumir en 3. La primera es pensar en el fin propio. Pensar en el fin propio. Esto el Eclesiástico lo dice con las siguientes palabras. En Eclesiástico 28:6 se nos dice, piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Es decir, pensar en nuestro fin. Pensar en nuestro fin nos va a amilanar ese rencor que puede estar creciendo en nosotros. Porque todos cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido traicionados, cuando hemos recibido una injusticia, sentimos un profundo dolor. O mejor dicho, como el Papa San Juan Pablo nos dijo en Salvifici Dolores, un sufrimiento espiritual. Ese es nuestro dolor más tremendo, tener un sufrimiento en el espíritu, que nos ahoga, que nos dificulta nuestra paz y nuestra tranquilidad. Pues bien, pensar en nuestro fin nos ayuda, porque de lo contrario nos vamos a sentir muy heridos y vamos a reaccionar muchas veces no de la mejor manera. Por eso pensar en nuestro fin nos ayuda a tener presente de que el juicio último no es el nuestro, de que el juicio más perfecto no es el nuestro, sino el que viene de Dios. En ocasiones lo prudencial será dejarle las cosas a Dios, saber que hay un juicio más pleno y perfecto. Por eso pensar en nuestro fin, porque muchas veces nos envalentonamos en el rencor porque nuestro orgullo ha sido herido, porque nuestro ego ha sido herido. Y por eso es necesario tener el acto de humildad, pensar que nosotros vamos a fallecer, que no vale la pena centrarme y enfocarme en esa herida que me han hecho, por dolorosísima que sea, porque la vida es más, porque la vida continúa, porque en la vida yo tengo que enfocarme en otras cosas de mayor importancia, de mayor relevancia. Es cierto que la herida puede afectarme muchísimo, pero siempre van a haber realidades más importantes, más nobles, por las cuales tengo que luchar, por las cuales me tengo que enfocar más. Y por eso yo tengo que pensar en el fin. ¿Por qué? Porque pensando en mi fin me doy cuenta que en la vida yo tengo que utilizar mi tiempo, el tiempo que tengo, en lo más esencial, en lo más importante. Y hay cosas que siempre van a superar a mis propias heridas, que siempre van a ser más importantes que mis propias heridas. Claro que tengo que sanarlas, claro que tengo que trabajarlas, pero no tengo que caer en el rencor que me daña, que me lleva a una especie de toxicidad interior que a la larga no me va a dejar ser feliz. En cambio, si yo pienso en mi fin, me voy a dar cuenta de que mi vida tengo que utilizarla para lo realmente importante, que tengo que invertir mi tiempo para lo realmente esencial.
y en ese sentido yo también rebajo la carga de rencor que pueda nacer en mí, que pueda estar en mí. Otra recomendación que nos hace el libro del Eclesiástico es tener presente los mandamientos de Dios. Cuando tengo presente los mandamientos de Dios, no solamente de modo teórico, sino porque realmente busco cumplirlos, porque amo a Dios, porque Dios en sus mandamientos me indica que más que buscar la venganza, he de buscar el perdón, he de buscar también aquellos bienes más nobles, porque de lo contrario yo voy a terminar afectándome aún más. Entonces yo me libero también de la carga del rencor y voy disminuyendo ese rencor. Rebajará la carga del rencor. ¿Por qué? Porque no sigo mis propios mandamientos, es decir, los mandamientos de mis propios impulsos, sino que sigo los mandamientos de Dios, que son más sabios. Por muy sabia que sea mi opinión, por muy sabio que sea mi entendimiento, nunca serán más sabios que los mandamientos de Dios. Y en tercer lugar, el texto del libro del Eclesiástico termina dándonos una tercera y muy sabia recomendación, que consiste en recordar la alianza del Altísimo, es decir, de Dios, y pasar por alto las ofensas. Son como dos recomendaciones en una sola, que podríamos decir. En primer lugar, recordar la alianza del Altísimo. ¿Qué significa? Que Dios nos va a hacer justicia. En el texto de San Mateo capítulo 5, Dios nos dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios siempre va a hacernos justicia. Quizá no en el momento que nosotros esperamos, pero que la hace, la va a hacer. Y su justicia es perfecta y se va a dar en el tiempo perfecto. Por eso no debemos de caer en la pretensión de querer solucionar y hacer justicia de modo perfecto en este tiempo y en esta historia. En ocasiones, claro que hay que buscarla, pero en ocasiones no es lo más prudente, porque hay una justicia más perfecta y es la de Dios. No hay que olvidarnos de la alianza del Altísimo, y eso nos va a ayudar también a no caer en el rencor o a rebajarlo en nosotros. Lo otro es a pasar por alto las ofensas. Es lo que ya en parte hemos dicho, a no enfocarnos en demasía en la ofensa que nos han hecho. Porque en ocasiones incluso, de hecho, no son grandes las heridas, no son exageradamente grandes las ofensas, pero nosotros engrandecemos esa situación. Como alguien pues lo ha dicho, a veces nos ahogamos en un vaso con agua. En muchas ocasiones es muy saludable pasar por alto las ofensas, porque si yo no paso por alto las ofensas, es decir, si les doy importancia exagerada, me van a afectar más. A veces la mejor cura para que no me dañen es no dar importancia a esas ofensas. Esto también rebaja mi rencor. Bueno, pues esta es una tercera recomendación del libro del Eclesiástico. Sin duda alguna la sabiduría bíblica nos ayuda tanto. Claro, con esto no significa que es fácil trabajarse contra el rencor. Es toda una tarea y es muy, pero muy trabajoso. Pero sin duda alguna, este es el camino. Por eso es que aquel canto que se titula Amémonos de corazón decía en una de sus estrofas: ¿cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración si yo no estoy reconciliado. Y es que perdemos más viviendo en el rencor que accediendo a la vía del perdón. Por eso Jesús en el Santo Evangelio nos propone el perdón como un camino para evitar y también sanarnos de cualquier tipo de rencor que podamos tener. La lectura del Evangelio está tomada en este 24º domingo del tiempo ordinario del capítulo 18 de San Mateo, en sus versículos que van del 21 al 35. La lectura del Evangelio dice lo siguiente: en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar así la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo compasión de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda.
Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba. Mientras le decía, págame lo que me debes, el compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la última deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Este texto del Evangelio de Mateo, capítulo número 18, hemos dicho, versículos del 21 al 35, nos muestra el gran consejo de Jesús para vencer el rencor que, como ya hemos dicho, es una enfermedad terrible de nuestro espíritu. Y este camino, esta medicina espiritual es el perdón. Claro, el perdón es todo un proceso. No es algo que nos brota, no es algo que nace, como ya lo hemos tratado en algunos otros videos de nuestro canal, Metanoia. El perdón es algo que es dificultoso, no lo vamos a negar, pero es el camino más liberador. Porque el rencor no nos hace libres, nos esclaviza a nuestra reacción, a nuestro impulso, a nuestra impulsividad. Claro, a todos nos gusta que nos perdonen. Eso es lo que queda bastante plasmado en el texto de la parábola que Jesús nos propone hoy. De hecho, se nos ha perdonado de un modo infinito. El perdón que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros, los seres humanos, es infinito, es inmenso. Eso representa esa cantidad de millones, o como dice otra traducción más fiel al texto griego, 10,000 talentos. Un talento solo era lo que se podía ganar en todo un año. O sea, 10,000 años era la deuda que tenía esta persona. Por eso iba a ser vendido él y todas sus pertenencias, incluso su familia, porque no podía pagar eso. La deuda que siempre tenemos nosotros de cara a Dios es más grande. Jesús quería con ello que entendiéramos que Él nos ha perdonado de modo infinito y que no debemos ser egoístas, porque a todos nos gusta que nos perdonen, a todos nos gusta que nos comprendan, pero en ocasiones nos cuesta mucho trabajo perdonar a los demás, comprender a los demás, tener esa misericordia que Dios ha tenido también para con nosotros. Por otra parte, el mismo texto de la parábola nos invita a tomar conciencia de lo que se nos ha perdonado. Es decir, a ser conscientes de que no solo Dios, sino también en el plano humano, hay muchas otras personas que soportan los errores que hemos cometido, las ofensas que hemos hecho incluso a veces adrede, es decir, con toda voluntad, o también nuestra manera de ser, porque como dice el dicho, nadie es monedita de oro para toda la gente. En ocasiones podríamos llegar a dañar con nuestras palabras, con nuestra quizás forma de decir las cosas, etc. Y no nos damos cuenta. Claro, no tenemos culpa, estamos claros en eso. Pero de que ofendemos, ofendemos. Ese es el punto. Y muchas personas, con gran paciencia, probablemente han callado, no han dicho nada. Quizá a veces por eso no somos conscientes, porque al no darnos cuenta, pensamos que no hemos dañado a esa persona. Cuentan de Santa Teresita del Niño Jesús que había una hermana que no le caía del todo bien, pero que nunca se lo reveló. Cuando Santa Teresita inició en el proceso y estaban en las investigaciones sobre su caso, le preguntaron a esta hermana. Y esta hermana dijo, bueno, ella siempre me trató con gran bondad, porque Santa Teresita del Niño Jesús nunca se lo demostró. Eso no es hipocresía, sino al contrario, es caridad ejercida. Caridad ejercida a pesar de que no me nazca, a pesar de que mi impulsividad me tire para otro lado. ¿Por qué? Porque Santa Teresita tenía la paciencia de no ceder ante su propio rencor o ante su impaciencia, ante su impulsividad. Pues bien, así suele pasar muchas veces. Pero a veces, al no ser conscientes de lo mucho que también nos perdonan y nos dejan pasar, en ocasiones también nosotros le damos rienda suelta a nuestro rencor y es ahí donde cometemos muchas injusticias.
por último, quisiéramos remarcar un último punto que la parábola del perdón también hoy nos remarca. Y es el hecho de que en el primer personaje vemos cómo hay una gran capacidad de perdonar algo que es muy grande. Es decir, tiene la capacidad quien perdona de renunciar o de perder, mejor dicho, algo muy valioso. En este caso, una gran cantidad, 10.000 talentos, muchos millones podríamos decir. Bueno, tiene esa capacidad de perder. Porque cuando estamos dispuestos a perdonar, hay que tener la capacidad de sacrificar algo valioso también. Claro que nos va a doler, claro que va a ser difícil. Pero si no cedemos a eso, no vamos a ser liberados. Y vamos a ser siempre esclavos, esclavas de nuestro propio rencor. Quien no esté dispuesto, quien no está dispuesta a sacrificar algo para perdonar, nunca va a ser capaz de perdonar. Pidámosle pues al Señor que nos libere de las ataduras, de las cadenas del rencor y que nos otorgue la gracia de saber perdonar.